En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Uno de los mejores servicios que puede prestar la vida religiosa femenina en nuestra sociedad es ayudar a descubrir esas riquezas propias del ser femenino. En nuestra charla pasada presentábamos 12 verbos muy propios del corazón y del ser de la mujer, que son no solamente aportes de ella hacia la sociedad, sino también un camino para su propia realización, para su propia felicidad. Esos verbos que tienen que ver y que se derivan de gestar, acompañar y admirar, esos verbos se pueden mutilar, claro, pero el precio que se paga es la amargura, es la ira contenida, es la frustración. Y eso es lo que uno suele encontrar en el lenguaje feminista. Un lenguaje de frustración, un lenguaje de rabia, un lenguaje de permanente culpabilización exterior. La razón es muy sencilla. El feminismo es hijo, es descendiente directo de todas estas filosofías y pensamientos de izquierda que tienen como metodología básica el odio. Así que, para decirlo con una frase muy corta, la vida religiosa femenina, particularmente la vida religiosa apostólica, tiene hoy una misión de victoria sobre el feminismo. Así de sencillo. La vida religiosa femenina está llamada hoy a vencer al feminismo con las herramientas propias de esa riqueza que Dios ha puesto en el corazón de la mujer. El feminismo trata de plantear las cosas en términos de una lucha, de una guerra, porque ese es el lenguaje del marxismo, ese es el lenguaje de la izquierda. Ya veíamos que todo ese lenguaje que viene del subjetivismo protestante y de la Ilustración francesa, la manera como se planteó la Ilustración francesa, todo ese lenguaje va en una línea de división y de odio. Entonces el feminismo quiere plantear las cosas en ese terreno. En ese terreno es donde se siente cómodo el feminismo, en la guerra, el insulto, la agresión. Pero de esa herida, de esa infección que es el feminismo, la sociedad será rescatada básicamente por las mismas mujeres. Nosotros los hombres, de algún modo quedamos descartados en esa pelea, se lo digo por experiencia. Frente a una feminista, el lenguaje de cualquier varón es visto solamente como una continuación de la agresión y la opresión. Entonces, si nos imaginamos aquí, por ejemplo, un diálogo de este servidor con una feminista, ella todo el tiempo me va a estar diciendo, lo sé porque me ha pasado en las redes sociales, usted quiere insistir, usted quiere conservar, usted quiere mantener la opresión heteropatriarcal sobre nosotras las mujeres. Es el lenguaje permanente de ellas. Entonces, a las feministas, por supuesto que hay que vencerlas, porque ese lenguaje de odio es muerte para el corazón de ellas mismas y es realmente un daño muy grave para la sociedad. Pero no hay que vencerlas en el terreno que ellas quieren, que es el terreno del odio, el terreno de la guerra, sino hay que vencerlas en el terreno de las riquezas propias del corazón femenino.
Y dentro de esa hermosa misión tienen un lugar muy importante, ¿quiénes? Las madres de familia, felices de ser mamás, y las mujeres consagradas, felices de ser de Cristo. Frente a la felicidad, frente a la serena felicidad de una mamá que se siente plena de ser mamá, la feminista se queda perpleja. Ahí no tiene qué decir. Ahí se le acaba su discurso. ¿Por qué? Porque como veíamos en alguna de las charlas pasadas, el feminismo se apoya, como todas esas ideologías de izquierda, se apoya en una población víctima. Es decir, la mujer oprimida se supone que es el punto de partida de su discurso. Pero cuando una feminista se encuentra con una mamá feliz de ser esposa, feliz de ser amada y feliz de ser fecunda, la feminista se queda sin palabras. Así se vence al feminismo, con esas mamás, mamás felices, mamás gozosas en su maternidad. Pero no todo se queda en las mamás. Hay otras personas que también tienen su parte. Y en esa victoria sobre el feminismo, las religiosas tienen una parte muy importante. No para entrar a destruir. Ya están muy destruidos esos corazones. No es para entrar a destruir. Es más bien para entrar a reconstruir. Con la serenidad, con la acogida, con la dulzura. Yo sé que algunas de ustedes ya han tenido esa experiencia de encontrarse con mujeres terriblemente agresivas y sin embargo desarmarlas. ¿A base de qué? A base de escucha, a base de acogida, a base de consuelo, a base de ánimo. Es decir, a base de los 12 verbos que hemos presentado aquí. Por eso es muy importante que ustedes sean conscientes del lugar que ocupan hoy en la sociedad. Se equivocan en cambio radicalmente, es mi opinión, solamente mi opinión. Se equivocan en cambio radicalmente aquellas religiosas que creen que siguiendo el lenguaje de la lucha feminista están prestando un servicio. Como hemos dicho, el tiempo es un juez implacable. Y el veredicto del tiempo también es implacable sobre ese tipo de vida religiosa, esterilidad. Se van quedando solas, se van envejeciendo, no tienen a quien entregarle el relevo y finalmente mueren oscuras y olvidadas y en realidad profundamente frustradas. Ustedes, amadas hermanas, no tienen ninguna razón para que les pase lo mismo. Al contrario, sean ustedes mensajeras de la riqueza y la belleza del corazón de la mujer. Cuando uno dice que una mamá feliz deja perpleja y sin argumentos a una feminista, eso se entiende fácilmente. Es menos obvio de qué manera la religiosa ayuda dentro de esa victoria. Pero para eso está la explicación que queremos ofrecer hoy. Bien entendida, la vida religiosa tiene fecundidad, claro que la tiene, y bien entendida, la vida religiosa tiene, por supuesto, el don de la virginidad. Entonces, bien entendida, una religiosa que comprenda, que abra sus ojos, que se dé cuenta del don que ha recibido, inmediatamente percibe que tiene, por así decirlo, las dos riquezas. No le falta a la religiosa que viva su vocación, no le falta el don de una verdadera maternidad, que será una maternidad distinta, por supuesto. Una maternidad de tipo espiritual, pero no por eso es una maternidad fantasiosa. El hecho de que es una maternidad espiritual no significa maternidad fantasiosa. Es una maternidad verdadera y real, auténtica. Eso es lo que vamos a exponer en unos minutos. Es una verdadera maternidad y al mismo tiempo el don de la virginidad. ¿Por qué el don de la virginidad es tan importante?
Básicamente, porque el don de la virginidad eleva la dignidad del cuerpo humano y especialmente la dignidad del cuerpo femenino a la categoría de instrumento y habitación preciosa de Dios. Fíjate que tanto el machismo como el feminismo usan el cuerpo de la mujer. El machismo trata a la mujer como un juguete, como un objeto de placer. Pero el feminismo también. Y donde más se nota es en esos movimientos extremos, como el de esas pobres chicas, las de Femen. Ellas utilizan su cuerpo. Por eso en todas partes se desnudan a mostrar senos. Hacen de su cuerpo un misil de guerra. Hacen de sus pechos, de sus senos, una guerra. Lo usan su cuerpo. Tanto el machismo como el feminismo usan a la mujer, usan el cuerpo de la mujer. En cambio, allí donde se valora la pureza, la modestia, la castidad, la virginidad, de inmediato se eleva la dignidad del cuerpo de la mujer. Por eso, una religiosa que tome conciencia de lo que ha recibido es una mujer que sabe que ella misma ha sido convertida en un tesoro. Esto lo han perdido la mayor parte de las religiosas de vida activa que yo conozco. A lo sumo, se valoran a sí mismas solo por su capacidad de trabajo. Yo trabajo mucho, yo ayudo mucho. Muchas veces, como lo he visto en España, sobre todo en Cataluña, ¡ay, es una cosa deprimente! No es que estén cometiendo pecados aquellas religiosas, sino que ellas miden su vocación en términos de las ayudas materiales que dan. Es decir, ya no se miden simplemente por el trabajo, sino por el volumen de una ayuda material. Tantas mantas para los inmigrantes, tantos almuerzos, tantas comidas. Es decir, están midiendo su vida en términos de cosas. Eso es tan degradante, no es pecado, porque al fin y al cabo están haciendo cosas buenas, pero una gran cantidad de religiosas que he conocido en España se miden así, por las cosas que hacen. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza sobre todo porque es un oscurecimiento de la conciencia! La grandeza de la vida consagrada no está en las cosas. Nosotros no podemos medirnos por las cosas y no podemos medirnos simplemente por el trabajo. Es en primer lugar el ser. Es en primer lugar lo que tú eres. Es en primer lugar lo que Dios ha hecho contigo lo que vale. Cuando la religiosa empieza a descubrir el valor de su ser y descubre que Dios la quiere como luz en medio de la sociedad, como sal en la tierra, como luz del mundo, esa religiosa vive su consagración con una especial fidelidad y con una especial alegría. Así que a mí me parece que estos son tiempos preciosos para la vida religiosa femenina. No parece, pero son tiempos preciosos. Se verá esa luz si las religiosas saben lo que valen delante de Dios. Y ahí tienen un lugar muy importante estas dos palabras, fecundidad y virginidad. Bueno, entremos entonces en esas dos palabras. La palabra fecundidad, por supuesto, está conectada en el caso de ustedes con la maternidad espiritual. ¿Qué se necesita para que haya fecundidad? Se necesita amor, se necesita semilla y se necesita tierra. Así sucede en el mundo vegetal, así sucede en el mundo animal, así sucede en el mundo de los hombres. Se necesita amor, que en el caso de la unión natural entre el hombre y la mujer va unido al deseo, ellos se desean, amor, semilla, que aporta el hombre, que aporta la mujer. Ahí es donde están las células germinales del hombre y de la mujer. Y se necesita tierra, y de nuevo eso, metafóricamente hablando, lo aporta básicamente
la matriz de la mujer, allí donde se implanta esa semilla fecunda que proviene de la unión del hombre y la mujer. O sea que en el plano natural siempre se requiere amor, semilla y tierra. Si una religiosa quiere ser fecunda, entonces necesita esas tres cosas. Necesita mucho amor, necesita buena semilla y necesita escoger bien la tierra. Esa es la manera de vivir la maternidad espiritual. Como ya nos lo enseñó la parábola del sembrador, si no se escoge bien la tierra, no va a funcionar. Si no hay buena semilla, no va a funcionar. Si no hay amor, no va a funcionar. Entonces la religiosa que quiera ser fecunda debe cuidar esas tres dimensiones. Pero cada tipo de fecundidad tiene su tipo de amor. Cada tipo de fecundidad tiene su tipo de semilla. Y cada tipo de fecundidad tiene su tipo de tierra. Así, por ejemplo, si lo que se quiere es engendrar un ser humano, pues la tierra entre comillas, necesariamente va a ser el cuerpo de la mujer, la matriz de la mujer, necesariamente. No va a servir el suelo, la tierra no va a servir, se necesita que sea la matriz de la mujer. Cada tipo de fecundidad tiene su tipo de tierra, su tipo de semilla y su tipo de amor. Como aquí estamos hablando de maternidad espiritual, entonces quiere decir que el amor debe ser un amor espiritual. Ese amor espiritual es el amor que nos da el Espíritu Santo. La semilla que se necesita va a ser la semilla de la palabra, así como sucedió en las entrañas purísimas de la Virgen María. Entonces va a ser la palabra la que como una semilla llegue. Y la tierra debemos entenderla a partir de la palabra mies, que el Señor Jesucristo utiliza en dos pasajes muy importantes, uno del Evangelio de Lucas, otro del Evangelio de San Juan. Entonces detengámonos en esos tres: amor, que es amor del Espíritu; semilla, que es la predicación de la palabra; mies, que es la adecuada escogencia de los destinatarios. Muy bien, hablemos un poco de ese amor del Espíritu. ¿Qué es lo que trae ese amor del Espíritu Santo a nosotros? Hermanas queridas, ese amor del Espíritu trae tres cosas a nuestra vida. La primera y la más importante, según aparece expuesta en la Biblia, es que el amor del Espíritu es el que hace que nuestro corazón se incline a cumplir la voluntad de Dios. Mira, por ejemplo, Ezequiel capítulo 36. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. El Espíritu Santo, obrando en nosotros, hace que tengamos un corazón que se inclina hacia la voluntad de Dios. Esto no lo lograba la primera alianza. Esto no lo lograba la ley de Moisés. La ley de Moisés no conseguía eso. La ley de Moisés mostraba lo que es verdadero y bueno, sí lo mostraba, pero no daba la fuerza, no daba la inclinación interior, no daba lo que popularmente llamaría uno las ganas. El Espíritu Santo nos da las ganas. Obrando en nosotros nos da las ganas para que nuestro corazón se mueva en la dirección de Dios. Esta transformación interior es la primera y la más importante de las obras del Espíritu en nosotros. El Espíritu hace que nosotros tengamos eso maravilloso que se llama las ganas. Es decir, que nosotros sintamos ese impulso interior a hacer el querer divino. Segundo, el Espíritu Santo nos da las armas y herramientas para defender lo que es de Dios y para arrebatarle al enemigo su presa. Esto es fundamental. Efesios capítulo 6 nos dice San Pablo: nuestra lucha
no es contra la carne y la sangre. Nuestra lucha es contra los espíritus que vuelan por los aires, refiriéndose a la acción inesperada y sinuosa de los demonios. Nuestra lucha es contra el demonio. Hace poco lo encontrábamos en una de estas lecturas de tiempo de Navidad. Decía que Dios se ha manifestado para vencer las obras de las tinieblas. De manera que cada vez que se realiza verdadera evangelización, que es nuestro modo de paternidad espiritual y de maternidad espiritual, de lo que se trata es de arrancarle de la jeta, arrancarle de las fauces al demonio su presa. La evangelización no es un proceso sereno, tranquilo. Jesucristo dice, el reino de Dios sufre violencia. Sufre violencia. ¿Por qué? Porque el enemigo ha hundido sus garras y no quiere soltar su presa. Tiene en sus fauces al pecador y no quiere soltarlo. Y eso se da cuenta usted, cuando usted entra de lleno en la evangelización, usted se da cuenta que es eso. Como incluso la persona a veces quiere dar un paso, pero algo lo frena, algo la frena y no logra. ¿Por qué? Porque está amarrado, está atado, está con las garras del demonio metidas en su corazón. Nosotros no podemos vencer al espíritu de las tinieblas si no es con la fuerza del Espíritu Santo. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, si yo con el dedo de Dios expulso a Satanás, es uno de los nombres que Jesús le da al Espíritu, el dedo de Dios. Dedo es una expresión que utilizaban los judíos para decir aquí está Dios, aquí está Dios. El dedo de Dios es esa presencia del Espíritu. Sin Espíritu Santo no hay victoria en la evangelización. Recuerda ese pasaje donde Jesús dice, cuando un hombre fuerte se siente seguro en su casa, cree que sus bienes están a salvo. Pero llega otro más fuerte y le arrebata lo que creía suyo. Según la interpretación estándar de ese pasaje, el primer hombre fuerte que se cree dueño de su casa es el poder del pecado, es el poder del demonio. Y el más fuerte, el que llega y le arrebata, es el Espíritu Santo. Lo dice el mismo Cristo. Entonces necesitamos del amor del Espíritu, porque solo siendo hombres, mujeres llenas, ungidas del Espíritu Santo, tendremos verdadera eficacia. Sin el Espíritu Santo uno puede hacer ruido. 1 Corintios capítulo 13, cuando se habla ahí del amor del Espíritu, ¿no? En el himno a la caridad. Sin el Espíritu Santo uno puede hacer ruido. Soy como címbalo que suena. 1 Corintios 13. Soy como címbalo que suena. Pero todos sabemos lo que sucede después de que suena el címbalo, suena la campana. ¡Ping! Se apaga el eco y se acabó el problema. Nada ha cambiado. Entonces, sin el Espíritu Santo uno hace ruido. Uno hace ruido y uno puede hacer ciertas demostraciones más o menos espectaculares. Puede reunir gente una o dos veces. Puede producir efluvios de sentimentalismo. Pero conversión, lo que se llama conversión, cambio de vida, victoria del Evangelio, eso no se consigue, si no es por la fuerza del Espíritu. Entonces necesitamos ese nivel de amor. Van dos cosas, dos motivos por los que requerimos del Espíritu Santo. Primero, por la transformación de nuestros corazones para que se inclinen a buscar la voluntad de Dios, y por la transformación de los corazones de los que nos escuchan. Entonces, por ejemplo, yo aquí hago el oficio que me ha puesto la iglesia, el oficio de predicador, pero yo sé perfectamente que mi palabra es una palabra exterior que no hará nada en ustedes, y este retiro pasará sin que importe, a menos que haya también la voz interior del Espíritu. Solo cuando la voz interior del Espíritu esté actuando en usted, usted va a empezar a recapacitar y a decir, sí hay cosas que yo debo cambiar para que esta comunidad florezca. Yo no puedo seguir como vengo. Tengo que cambiar. Tengo que cambiar, y ese impulso interior a dejar lo que en este momento nos está frenando
sea cualquier tipo de apego, cualquier tipo de soberbia, cualquier tipo de resentimiento. Eso no lo puede hacer Nelson Medina. No, yo no soy nadie. Yo puedo ofrecer mi palabra, pero es solamente la acción del Espíritu en el corazón suyo. Es esa acción la que puede decirle, es que yo tengo que cambiar. Es que yo no puedo seguir así. Es que yo le estoy haciendo daño a mi comunidad con este pecado que estoy cometiendo. Es que mi egoísmo, es que mi arrogancia está lastimando y está destruyendo. Yo tengo que cambiar. Eso no lo produce este servidor. Un ser humano no puede producirlo. Entonces es el Espíritu el que hace que la acción sea interior y profunda. Es el Espíritu el que te da herramientas, segundo punto. Herramientas y armas para derrotar al enemigo. Y tercero, es el Espíritu Santo el que te da ojos para ver a Cristo naciendo y desarrollándose en tu prójimo. Es decir, para que el amor al prójimo, según enseña Santo Tomás de Aquino, para que el amor al prójimo verdadera y realmente haga su obra y esté unido por consiguiente al amor de Dios, eso solo se logra con el Espíritu. Solo el Espíritu me da ojos para ver a Cristo naciendo y creciendo en mi hermano. Entonces, ¿cómo es el amor al prójimo? El amor al prójimo, porque a uno siempre le dicen, hay que ver a Cristo en el hermano. Y uno mira al hermano y dice, no se parece nada a Cristo. Entonces, esa frase, yo hasta rabiecita ya le tengo a esa frase. Hay que ver a Cristo en el hermano. Cristo no se parece a este tipo y este tipo no se parece nada a Cristo. A menos que yo pueda ver cómo Cristo está creciendo en él. La única manera de llegar al verdadero amor al prójimo, la única manera, esto es de Santo Tomás, voy a ver si aquí encuentro fácilmente ese texto, es un texto precioso donde Santo Tomás está hablando de la caridad y cómo habla de cuál es el sentido del verdadero amor al prójimo. Eso es una hermosura realmente. Vamos a buscarlo por aquí, que yo creo que sí lo vamos a encontrar. Dios ha de permitir. Es tan bonito como Santo Tomás de Aquino muestra, hablando de la caridad, muestra la manera como se unen el amor a Dios y el amor al prójimo. Y entonces dice Santo Tomás que el verdadero amor al prójimo nunca se puede separar del amor de Dios. Pero ahí es donde viene la pregunta, ¿y cómo va a ser eso? ¿Cómo voy a encontrar yo amor de Dios en una persona que me cae mal? Eso es lo interesante de resolver, esa es la pregunta que es interesante resolver. Creo que por aquí como que tengo el texto. Esa es la pregunta bonita de resolver. Mire lo que dice Santo Tomás, si quiere apunte la cita, está en la Suma Teológica, Secunda Secunde, cuestión 25, artículo 1. Dice aquí, dado que el carácter específico de un acto lo constituye la razón formal de su objeto, por fuerza han de ser de la misma especie el acto que versa sobre la razón formal del objeto y el que recae sobre un objeto bajo tal razón formal. El primero es el amor de Dios, el otro es el amor del prójimo. La razón del amor al prójimo es Dios. Esa es la frase que sobre todo me interesa. La razón formal del amor al prójimo es Dios. Entonces, ¿yo por qué amo al prójimo? Porque yo veo en el prójimo una historia de amor en la que Dios está escribiendo. Entonces yo no amo al prójimo porque me caiga bien. Hay gente que le cae a uno bien y puede estar en un pecado terrible, y eso no es amarlos verdaderamente. Yo no amo al prójimo porque me caiga bien, porque es de mi edad, porque estudió conmigo, porque comprende mis ideas, porque es de mi misma región, porque se ríe de mis mismos chistes. No, yo no amo al prójimo por eso. Yo amo al prójimo porque el prójimo es una historia del amor de Dios. Escriba esa frase que le conviene. Yo amo al prójimo porque el prójimo es una historia del amor de Dios. Entonces yo veo, esto está en Suma Teológica, Secunda Secunde, cuestión 25, artículo 1.
Yo amo al prójimo porque es una historia del amor de Dios. Pero ¿cómo hago yo para ver la historia del amor de Dios en mi prójimo? Eso me lo da el Espíritu Santo. Entonces, sin Espíritu Santo no hay fecundidad. No hay modo de fecundidad sin el Espíritu Santo. Ya dimos las 3 principales razones. Primera, porque el Espíritu transforma mi corazón y me inclina. Segundo, porque el Espíritu Santo me da herramientas y armas para arrancarle su presa a Satanás. Tercero, porque el Espíritu Santo me da ojos para que yo vea a mi prójimo. Entonces usted piense en la persona que le cae peor en esta tierra. Probablemente lleva hábito. Usted piense en la persona que le cae mal y usted diga en su corazón, esa es una historia del amor de Dios. En la medida en que vamos aprendiendo a mirarnos unos a otros como historias del amor de Dios, ahí surge la fraternidad sobrenatural. Sobre fraternidad y vida común vamos a hablar en otra predicación. Ahí surge la fraternidad. Porque sin el Espíritu Santo la fraternidad que surge es, tú me caes muy bien, tú me caes también excelente, vamos a ser amigos. Pero eso es amistad según la carne. ¿Por qué? Porque si tú me caes bien, yo te caigo bien y llega alguien que nos cae mal a los dos, entonces vamos a hacerle la vida imposible a esa persona. Y ahí vendrán las divisiones y ahí vendrán los problemas. Cuando uno se apoya solamente en la carne, que es la simpatía, el gusto, tenemos las mismas ideas, somos del mismo grupo, somos de la misma edad, entonces somos teteros contra dinosaurios, dinosaurios contra teteros, entonces así solo va a haber divisiones. La verdadera fraternidad siempre surge de esto que estamos hablando, es decir, solo hay un lugar donde surge la verdadera fraternidad y es cuando empezamos a mirarnos todos como historias del amor de Dios. Esta jovencita inexperta, ¿qué me va a decir a mí? ¿Qué me puede enseñar a mí? Esa muchachita. Pues esa muchachita es una historia del amor de Dios. Y si usted desprecia las palabras de esa jovencita, muy probablemente usted está despreciando a Dios. Acuérdese que en el libro del profeta Daniel se cuenta cómo iban a condenar a muerte a una mujer llamada Susana. Una mujer que es famosa por su castidad, por eso se habla de la casta Susana. Iban a condenar a muerte a Susana. Y todos los ancianos de Israel estaban de acuerdo. Sí, mátenla, mátenla. Por unas acusaciones calumniosas que habían hecho 2 jueces corruptos que había en aquel tiempo. ¿Y quién rescató a Susana y quién mostró la gloria de Dios? Un jovencito. Entonces usted no puede despreciar a nadie por ser joven. Cuidado con desoír, cuidado con taparse los oídos a la voz de los jóvenes, porque usted está despreciando a Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y si de ahí venía la luz para la comunidad y usted no la oyó, usted es culpable de lo que le pasa a la comunidad. Pero cuidado con desoír o no escuchar a los dinosaurios. A los dinosaurios hay que oírlos. Entonces uno oye a los dinosaurios, tienen su propio lenguaje, uno los escucha. Cuidado con despreciar la voz de los mayores, cuidado, porque muchas veces a través de su experiencia, a través de lo que ya han padecido, tienen mucho que enseñarnos. Entonces fíjate, una verdadera comunidad religiosa es un espacio donde aprendemos todos a oírnos con un especial respeto. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros tiene la franquicia del Espíritu Santo. Ustedes saben que las grandes cadenas internacionales funcionan a base de franquicias. Si usted quiere poner un restaurante McDonald's, usted tiene que pagar una franquicia a McDonald's International, tiene que pagar una franquicia. Pero una vez que usted tiene la franquicia de McDonald's, usted tiene la exclusiva en ese determinado lugar. Y si otra persona pretende vender con la marca McDonald's en el mismo sitio, le cae la ley, porque usted no tiene la franquicia. Pero resulta que el Espíritu Santo no es una franquicia. Las jóvenes no tienen la franquicia del Espíritu Santo.
Las mayores no tienen la franquicia del Espíritu Santo. Por eso todos tenemos que aprender a oírnos. Y si Dios nos está hablando a través de esto, acuérdese la palabra prudente de Gamaliel en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Y si esto es de Dios? ¿Y qué tal que yo esté peleando contra Dios? Hay que tener cuidado con eso. Bueno, le hemos dedicado un buen tiempo al tema del amor y del Espíritu Santo, porque usted se da cuenta que es algo absolutamente fundamental. Luego viene cuidar la semilla. Cuidar la semilla es cuidar la palabra. Y en ese sentido, bendito sea nuestro Padre Santo Domingo. Qué hermosura de carisma el que nosotros hemos recibido de la iglesia. Le preguntaban a Enrique Lacordaire, el gran restaurador de la orden dominicana en Francia, ¿no pensó usted nunca en fundar una comunidad religiosa que le hubiera resultado más sencillo? Y él dijo, hubiera podido fundarla, pero sería exactamente igual a la orden dominicana. Tiene todos los elementos. Entonces hay que tener en cuenta eso, cuidar la calidad de la semilla. Por eso me duele tanto la superficialidad de nuestra oración y la falta de dedicación a la palabra y al estudio. Porque quiere decir que si nosotros tenemos baja dedicación a la palabra, si tenemos baja dedicación al estudio, la semilla muchas veces va revuelta de muchas otras cosas. O a veces lo único que tenemos son cascarones y no verdaderas semillas. Cuando uno de los grandes teólogos de Siena se encontró con Santa Catalina, porque había una cantidad de rumores y rumores que ella era una gran santa, que era una mujer de Dios, que era un manantial de sabiduría, y tanto se hablaba de Santa Catalina, que entonces los grandes académicos de la época empezaron a despreciarla sin conocerla. ¿Qué será lo que andan diciendo de esa muchachita? En esa época Catalina tenía 18, 19 años de edad. Entonces la despreciaban sin conocerla. Y es famoso el caso de uno de ellos, doctor en teología, franciscano de profesión. Era uno de los maestros más reconocidos en Siena. Y cada vez le llegaban más historias, que Catalina. Entonces ya incluso ellos se burlaban de los discípulos de Santa Catalina. Decían, ya tú también te encatalinaste. ¿Estás muy encatalinado? Le daba mucha risa. Y se burlaban, pero no la conocían. Tanto se hablaba de Santa Catalina, que al fin uno de estos maestros se decidió a ir a Fontebranda, barrio de Siena, donde quedaba la casa de don Jacobo Benincasa y su familia. Ahí estaba Catalina, por supuesto. Este hombre conversa una tarde con Catalina. Este era doctor en teología. He aquí la conclusión que saca este gran doctor, hoy diríamos un PhD. He aquí la conclusión que saca este gran doctor después de hablar con Catalina. Yo tengo la cáscara. Tú tienes la médula. Qué hermoso. Qué acto de humildad. Este hombre terminó arrodillado pidiéndole la bendición a ella. Tú tienes la médula. Entonces, ¿cómo tiene que ser una dominica? Y que me disculpen aquí las demás comunidades religiosas, pero yo tengo que sentirme muy agradecido con Dios de mi carisma dominicano. ¿Cómo ha de ser la religiosa dominica? Tiene que ser una mujer que se vea, como en el caso de Catalina de Siena, que tiene buena semilla, que tiene la médula, que de verdad ha asimilado en su corazón la enseñanza, el evangelio, lo ha masticado, lo ha meditado. Lucas capítulo 2, María guardaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Tiene que ser una mujer que ha meditado mucho. Esa meditación de la palabra, ¿qué es lo que te da? La meditación de la palabra lo que hace es quitar el cascajo, quitar cáscara, quitar, como dicen en algunos lugares, afrecho. Quítele el afrecho, quítele cáscara y cascajo. Limpie, deje esa semilla. Y cuando queda esa semilla con toda su fuerza, ahora sí, a sembrar. ¿Cómo sembramos?
Ya lo sabemos bien, con el testimonio en primer lugar y luego con la predicación. Aquí tengo delante de mis ojos un letrero que dice: Congregación de Dominicas de Nuestra Señora del Santísimo Rosario, Veritas. Nuestro carisma, : la predicación y la salvación de las almas, de manera preferencial la educación cristiana de la niñez y la juventud. Eso es lo que dice ahí. Entonces, tiene que haber buena semilla, muy buena semilla, y tiene que notarse que eres una mujer de médula, que no habla simplemente repitiendo. Por eso yo le tengo tanta desconfianza a esos colegios dominicanos y esas parroquias donde simplemente tienen materiales y materiales y materiales. Yo me acuerdo una vez en un colegio, había una hermana que era la hermana encargada de catequesis. Tenía todo un cuarto lleno de cassettes, videos, que era lo que se utilizaba en esa época. Estos videos VHS creo que se llamaban. Tenía sus VHS, cassettes de cantos, cassettes de oraciones, libros, folletos, más plegables, brochures, hojas, afiches, carteleras, tarjetas. Yo le tengo un poquito de desconfianza a tanto material. ¿Por qué? Tal vez porque yo soy mañoso, es posible. Pero yo le tengo desconfianza por otra razón. Porque uno se empieza a fiar demasiado de los materiales. Entonces, ¿cómo se daba la catequesis en ese colegio de cuyo nombre no quiero acordarme? La hermanita evangelizaba con esta mano izquierda y este dedo. Con la mano y el dedo. ¿Cómo así? Con esta mano metía el cassette, con este dedo oprimía el play. Esa era toda la evangelización de la hermana. Niños, vengan a la catequesis. Bueno, también evangelizaba aplaudiendo. Niños, a la catequesis. Se sentaban los niños. Bueno, ahora con esta mano mete el cassette. Y luego, con este dedo, play. Ya está la evangelización. La gente necesita ver que tú te mueres de amor por esa palabra que estás diciendo. Entonces, voluntariamente, desde hace muchos años, yo utilizo un mínimo de audiovisuales. Lo máximo que yo utilizo es lo que ustedes ven aquí, un tablero con unas palabras, o lo equivalente, una presentación de esas tipo PowerPoint con unas palabras. Eso es todo lo que yo utilizo. Entonces una vez me decía un religioso, un fraile joven de mi comunidad, joven en aquella época, ahora todos estamos viejos, decía un joven en aquella época: padre, ¿usted no utiliza audiovisuales? Yo le decía: claro, yo utilizo audiovisuales. De hecho, yo soy el audiovisual, porque mire, yo me escucho y me veo. El audiovisual tienes que ser tú. Cuidado con esos cuartos llenos de material, llenos y llenos de material, porque usted empieza a evangelizar con la manito y el dedito. Mete la película, play, play, play. Luego, stop. Echa la evangelización. Ay, no. Cuando uno ve a Santo Domingo de Guzmán pasar noches orando, llorando, gritando, ¿qué será de los pecadores? Ese es el precio del que ama. Ese es el que ama. ¿Cuánto le costaba a Santo Domingo cada corazón y cada conversión? Y ahora nosotros, la manito, play. Estuvo la evangelización. Miren la película, niños. Yo voy a ver otra película, a ver cómo va la novela en el otro cuarto. ¿Qué tal esa religiosa? Así no es. Las almas tienen que costarnos. Y uno tiene que estarse muriendo de amor por ellas. Es que ese es San Luis Bertrán, ese es San Martín de Porres. San Martín de Porres lo primero que hacía cuando conocía un caso grave de pecado era empezar a hacer penitencia por esa persona. Cada alma le costó a San Martín unos cuantos fuetazos, porque esa era la manera como él hacía su penitencia. Entonces las almas cuestan, tiene que ser con amor y depurando la semilla.
último punto de la fecundidad, tengas en cuenta que es necesario escoger bien la tierra. O como se suele decir hoy, hay que saber escoger las batallas. Dios, especialmente a través de la iglesia, y para nosotros religiosos, especialmente a través de la obediencia, nos va mostrando el camino. ¿A quiénes estamos orientados? Porque todo es don. La palabra que utiliza nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 4 de San Juan, refiriéndose a la mies, es la siguiente: levantad los ojos y ved que los campos ya están maduros para la mies. O sea, yo tengo que levantar los ojos y tengo que darme cuenta a dónde soy enviado. Porque son tan grandes las necesidades que tiene el mundo, son tan grandes las necesidades por todas partes, que uno tiene que evaluar muy bien a dónde es enviado. Solo a donde tú seas enviado, ahí vas a dar frutos, solo ahí. Solo ahí. Es tan hermoso lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Yo soy enviado. Yo no he ido por mi cuenta, yo soy enviado. Lo decía en el Evangelio de ayer, me parece. Yo soy enviado. Entonces uno tiene que tener eso en cuenta. Porque a veces uno se mete donde no lo han llamado. Y uno no puede resolver todas las cosas. Acuérdense lo que nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, que por ahí unos se pusieron a hacer exorcismos por su cuenta. Y entonces expulsando demonios sin una catequesis apropiada y sin ser enviados para ese ministerio. Y entonces echaban demonios. Y por allá se encontraron con un endemoniado y decían: bueno, te echamos, demonio, en el nombre de Jesús, el que predica San Pablo. Y el endemoniado les dice con voz de rugido: yo sé quién es San Pablo y yo sé quién es Jesús, pero ustedes no sé quiénes son. Y los agarró a palo. Entonces uno tiene que saber a quién es enviado, porque todas las almas son importantes. Si Dios lo envía a uno, a un grupo de niños pequeños, ahí me envió la iglesia, seguramente ahí está mi fecundidad. Es ahí donde está mi fecundidad. Dios me dará, eso se llama gracia de estado. Dios me dará la gracia de estado para eso que tengo que hacer. Si Dios no me ha enviado, hay que tener cuidado, hay que tener discernimiento. Entonces, por ejemplo, este servidor de ustedes, desde hace varios años yo estoy en ese ministerio que me han enviado a distintos países, distintas partes. Yo periódicamente le he preguntado a mis superiores, al provincial de turno, yo le pregunto: ¿usted está de acuerdo con esto? Hasta ahora me han dicho que sí, incluyendo este nuevo provincial también me dijo: ve, la orden está de acuerdo con eso. Entonces yo no voy a los países donde voy, yo no voy por mi cuenta, yo voy enviado. O sea que si alguna cosa buena se puede hacer, yo en parte lo atribuyo a la bendición de la obediencia. Primero Dios, claro, pero la bendición de la obediencia es muy importante, esa es la tierra. Cuando uno se inventa apostolados, es como cuando uno se inventa amistades y cuando uno se inventa cosas, y eso es muy peligroso, porque ahí es donde entra la trampa del enemigo. Decía un padrecito de mi comunidad, ya estaba bien mayor ese padre, y era un poquito mal hablado a veces. Entonces decía: es que hay unas amistades que empiezan en creo en Dios Padre y terminan en la resurrección de la carne. Esos apostolados que uno se va inventando por ahí, cuidado, hay que tener cuidado. ¿A dónde me envía la iglesia? Esa es la tierra. Mire, una religiosa que viva esto es una religiosa que se siente plena y ve la fecundidad y ve cómo las vidas cambian. La alegría de la religiosa es esa, ver, las vidas cambian. Las vidas cambian. Dios está sucediendo aquí y en su misericordia me utiliza. A través de esta pobre sierva, Dios está haciendo cosas. Eso es muy hermoso. Eso es parte de la alegría de una verdadera religiosa. Pero esa religiosa está dedicada solo al Señor
Y ese es el sentido espiritual profundo de nuestro voto de virginidad. Vamos a terminar con unas consideraciones sobre este voto, que ustedes ven que tiene perfecta correspondencia con la fecundidad. Virginidad y fecundidad están en perfecta correspondencia. En primer lugar, el voto virginal significa esponsalidad. Esponsalidad significa la característica o cualidad propia de una esposa. Si quieren quedarse con un solo consejo de este retiro espiritual, mis hermanas amadas, si se van a quedar solo con un consejo, quédense con ese. Voy a vivir desde hoy a fondo la espiritualidad de esposa de Jesucristo. Mire, ese solo consejo ya es una luz muy grande, porque ese solo consejo ya hace que usted crezca en amor. Ese solo consejo hace que usted crezca en fecundidad, que usted crezca en sus votos. Ese solo consejo ya le libra de tanto capricho. El peligro de las comunidades muy grandes es la masificación. Entonces, por ejemplo, yo tengo una tía, ya les he contado, una tía de la presentación. Bendita mujer, me ha hecho muchísimo bien, ya es una persona mayor, un poquito mayor que yo, bastante mayor de hecho. Mi tía cuenta que cuando ella entró, los grupos de noviciado eran 30, 35, 40. Muy lindo, pero el peligro es la masificación. Si llegaba de verdad, si llegaba una maestra a conocer a fondo esas historias de cada una y ser verdadera madre formadora de cada una, a veces queda la duda. En una comunidad demasiado grande el peligro es la masificación. Y en una comunidad muy pequeña, como algunas que yo conozco, no miro a nadie. En una comunidad muy pequeña, ¿cuál es el peligro? El capricho. El capricho. ¿Capricho por qué? Porque como son poquitas, entonces sucede con frecuencia que tal oficio solo lo puede hacer fulanita, porque es la única que sabe de eso. Ay, Dios mío, eso tiene tantos peligros. Permiso, me tomo un poquito de agua para poder decirles unas verdades. ¿Qué pasa? La comunidad grande se vuelve masificada, no es bueno. La comunidad muy chiquita se vuelve caprichosa la gente. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay con quién, no hay cómo resolver las cosas. Entonces ahí está la misma hermana haciendo lo mismo, y a esta fulana no se la puede cambiar, y a esta no se le puede decir, y con esta no se puede. Entonces al final resulta uno, con esa expresión tan popular en nuestros días, resulta uno como pisando huevos. Aquí, que no vaya a lastimar, que no vaya a incomodar, que no vaya a ser problema. Se pierde la libertad del espíritu, se pierde la libertad necesaria para servir. Entonces, tanto en la comunidad grande, que tendrá tentación de masificación, como en la comunidad pequeña numéricamente, que tendrá tentación de capricho, se necesita la espiritualidad esponsal. Ve y pregúntale a fondo al corazón de Jesucristo. ¿Te gusta la vida que estoy llevando? ¿Te gustan las decisiones que he tomado? ¿Te gusta la manera como he tratado a esta hermana, a esta hermana, a esta hermana? Déjate interpelar por Cristo. Si Cristo nunca te contradice, lo más posible es que no tengas a Cristo. Yo cuento una historia que me pareció muy simpática. Esa historia ya tiene casi 30 años. En aquella época estaba yo en un convento distinto del que me encuentro ahora, y estaban en el proceso de renovación y organización de la biblioteca conventual. Una muchacha era bibliotecaria allá. Bueno, nos hicimos amigos con esta señorita, y ella me comentaba algunas cosas de su vida, de su familia, a lo largo de meses que estuve yo en ese convento, años. Y entonces me cuenta esta chica de la vida tan conflictiva que ella tenía con su mamá, de insulto y agresión, pero una cosa irrespetuosa,
Una cosa que uno decía, pero ¿cómo va a ser que se traten así una mamá y una hija? Pero lo más irónico es que esta era una mujer piadosa y una mujer de oración. Un día no me aguanté y le pregunté, pero ¿cómo puedes tú estar en esa oración y estar en esa unión con Dios y en esos problemas con tu mamá? No es que Cristo está de acuerdo conmigo. Así me dijo sin parpadear, Cristo está de acuerdo conmigo. Entonces, mucho cuidado. Cuando Cristo está de acuerdo contigo en todo, lo más probable es que no tengas a Cristo. Tú tienes un muñeco mental que te aprueba todo. Eso es lo que tú tienes no tienes a Cristo. El Cristo vivo siempre es un Cristo que nos cuestiona, es un Cristo que muchas veces nos humilla, es un Cristo que muchas veces nos lleva hasta las lágrimas en el arrepentimiento. Si hace rato no has llegado al arrepentimiento con lágrimas de dolor, si hace rato no te has preguntado a fondo qué estás haciendo con tu vida, posiblemente no hay ningún Cristo en tu vida. Lo reemplazaste, quién sabe en qué momento de tu vida. Me acuerdo de esa muchacha, qué desastre de vida. Pero sí, ella sentía eso. Cristo está de acuerdo conmigo. Y cada vez que le pego una vaciada a mi mamá y la pongo en su sitio, Cristo aprueba eso. Ay, bonito ese Cristo. Véndame 2. Ese es un muñeco que usted tiene, un muñeco mental, es un ídolo que usted tiene. El Cristo de la palabra, el Cristo del Evangelio, siempre es un Cristo que te cuestiona. ¿Por qué digo esto? Porque estamos con la palabra esponsalidad. Tómese en serio que usted es esposa de Cristo y pregúntele a Cristo. Y si Cristo no la cuestiona a usted y si no la mueve a un cambio, usted no tiene a Cristo, no se diga más mentiras. Porque uno se dice demasiadas mentiras y uno cree, no, yo, de las mentiras, de los engaños más pegajosos y más astutos de Satanás es el siguiente: como yo no cometo tales o cuales pecados, que son los más escandalosos o vergonzosos, uno se cree libre de pecado. Y resulta que a Satanás no le interesa que el pecado sea ni espectacular, ni visible, ni escandaloso, ni vergonzoso. Le interesa que sea pecado. Eso es lo que le interesa. Y que sea pecado que te separa de Dios. Eso es lo que a él le interesa. Puede ser un pecado muy decente. Hay pecados que son muy decentes. Y en ese sentido, ustedes comprenderán que no todo podían ser elogios para las mujeres, ¿no? En ese sentido, las mujeres son expertas en esos pecados con muy buena educación. Pecado con muy buena educación que consiste, por ejemplo, en que yo pues me la voy mal con tal hermana, pero no peleamos. Ella allá, yo acá. Yo lo único que digo es, habiendo tanto infarto por ahí suelto, un día le tocará. Y el día que la vea bien tiesa, ese día ofrezco un responso por ella. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros los varones a la hora de pelear es con grito y véngase, hermano, véngase y verá, píntele, yo se la coloreo. Los hombres somos así, ruidosos y escandalosos. La mujer no, la mujer va ahí con su nadadito de perro, pero ahí la veré. Un día estará tiesa. Y ese funeral no me lo pierdo. Deje y verá. Cuando la vea bien tiesa, ya bien fría, bien tiesa, ahí le voy a decir, ahora sí, hable a ver. Entonces hay que preguntarle a Dios, hay que preguntarle a Jesucristo. ¿Y mi vida qué? Si Cristo no le contradice nada a usted, solo hay 2 posibilidades. Primera, usted es la Virgen María. Segunda, usted no tiene a Cristo. Usted tiene un muñeco mental, eso se llama muñeco mental. Cristo le tiene que sacudir los cimientos.
Fíjense lo que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Oraron y se sacudieron los cimientos de la casa. La oración siempre trae sacudida. Si usted no siente la sacudida de Cristo, muy peligroso, porque así tanto como decir pues que usted es la Virgen María no me alcanza realmente. Hasta allá no llego yo. Entonces hay que vivir la esponsalidad. Hay que vivir la escucha de la palabra. La escucha. Y hay que vivir la disponibilidad, la escucha y la obediencia. Qué bonito que uno en un retiro, porque claro, lo que el demonio quiere es que el retiro no sirva para nada, ¿no? Eso es lo que el demonio quiere. Otro retiro más, un retiro más, un retiro menos. El demonio quiere que este sea tiempo perdido. Pero qué bonito que uno no le haga el juego al demonio. Qué bonito que uno tome el día de retiro y uno diga, Señor, en serio, ¿qué es lo que tiene que cambiar en mi vida? En serio. El refrán dice, el loro viejo no aprende a hablar. Eso dice el refrán, indicando que parece difícil cambiar cuando ya uno es un poco mayor. Pero mire, seamos jóvenes o seamos mayores, hagámonos esa pregunta, la pregunta de la escucha y la pregunta de la disponibilidad. Por eso me gusta la palabra mies, porque mies indica la cosecha madura. Y fíjese, mies aquí significa la tierra donde a mí me envían, pero mies también significa yo quiero ser tu cosecha, Señor. Yo quiero ser tu cosecha. Que cuando yo me muera, tú puedas decir, ven, empleado fiel y cumplidor, ven a recibir la paga. Que yo pueda morir con palabras como las que dijo el apóstol San Pablo en su carta a los Filipenses: he corrido bien mi combate, he conservado la fe, he servido al Evangelio. Pero ¿qué servicio al Evangelio es? Mantener amordazado a Cristo. Porque lo más peligroso de ese muñeco mental que yo llamo, lo más peligroso del muñeco mental, que usted lo tiene solo para que le diga, sí, así va bien, péguele otra insultada a su mamá, así va bien, por ahí va bien. Eso es del diablo. Lo peor del muñeco mental, ¿qué es? Que mientras usted tiene el muñeco mental que le está probando su vida en pecado, usted tiene amordazado a Cristo. Por eso el gran reto en un retiro espiritual es, le voy a quitar la mordaza a Cristo y que me hable. Y seguramente tendrá que decirme palabras de amor, palabras de consuelo, pero quizás también tiene palabras duras. También Cristo tendrá cosas que decirme. Por ejemplo, ¿por qué callaste cuando tenías que haber hablado? O si no, ¿por qué hablaste lo que yo no te dije que hablaras? Hay que dejar que Cristo nos hable. Esa es la escucha. Entonces quítele esa mordaza al Señor. Si usted no le quita la mordaza a Cristo, usted sigue con su muñeco mental. Y usted cree que va muy bien, muy bien. Pasó el retiro, un retiro más, un retiro menos. Pero se perdió una oportunidad de la gracia. Y sabe Dios cuántas nos queden. Entonces vamos a pedir al Señor que vivamos a fondo estos misterios tan bellos. Son misterios bellos. Fíjese usted, yo vuelvo a lo que dije al principio. Fíjese usted que la vida religiosa es muy hermosa, la vida religiosa es fecunda. Y hay mucha gente que siente, no, la vida religiosa ya tuvo su hora. No, no diga eso. La vida religiosa está en su momento. La vida religiosa, también la vida apostólica. Porque yo sé que hoy está un poco más en boga incluso la vida contemplativa. Ahí están recibiendo vocaciones. Pero no debemos avergonzarnos de nuestra vida apostólica. Si nosotros vivimos esto a fondo, estamos prestando un gran servicio para deshacer muchas mentiras y para llevar muchas verdades. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.